Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru y hoy estamos en el día 4 de julio. Vamos a estudiar Oseas capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Y una vez más, el libro de Oseas nos trae grandes lecciones, la verdad. Un libro muy increíble. Sinceramente, vuelvo y repito, me han sorprendido los profetas menores. Y pues bueno, vamos a estudiar justamente eso en este momento, ¿no? Y una vez más, gracias a todas las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. No se olviden de enviarme sus nombres para escribirlos en el muro de oraciones. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una oración para empezar el estudio del día de hoy, ¿no? Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. Mi Dios, una vez más estamos aquí invocando tu santa presencia, mi Dios. Seas tú una vez más el maestro instructor, sean tus palabras y no las mías. Simplemente permíteme ser una trompeta en tus labios, mi Señor. De igual manera, permítenos, mi Dios, culminar este proyecto, terminar el año bíblico, Señor mío, todos juntos, mi Dios, que podamos, mi Dios, enriquecernos en el estudio y el aprendizaje de tu palabra santa y divina, mi Señor. Te pedimos también por el muro de oraciones, cada uno de los nombres escritos ahí, mi Dios, y de los que se han de agregar en el futuro, mi Dios. Seas tú adorando en la vida de cada una de esas personas. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a empezar con el capítulo 8, que sí, 8 y 9 días nos toca, ¿no? Y bueno, empieza así. Pon tu boca, ponga tu boca trompeta, vendrá como águila contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley, ¿no? En otras palabras, viene Asiria. Prepárate para dar la alarma a Israel porque rompieron el pacto, traspasaron mi ley, violaron mi ley. Entonces, esta es la alarma, ¿no? Preparaos. Podríamos tildar a Oseas de alarmista, de fanático, de sensacionalista. Eh, Se lo podría tildar a Oseas de eso. Él está dando una alarma, ¿no? Se podría incluso acusarlo de que está influyendo miedo en las personas. En la actualidad, lastimosamente, eso es lo que pasa con muchos de los que damos la alarma, ¿no? Se viene una tormenta increíble al mundo, lo digan o no lo digan, lo proclamen o no lo proclamen, que lo crean o no lo crean, eso es lo que va a pasar. Una vez, nunca olvidaré, esto sí les conté, que una vez estaba, me acuerdo, en mi negocio, puse un cartel del nuevo orden mundial y yo me acuerdo en ese tiempo regalaba unos discos acerca que hablaban del nuevo orden mundial. Entonces me acuerdo que llegó un señor que nunca más lo volví a ver en la vida y él se quedó loco viendo el cartel, ¿no? O sea, se sorprendió, disculpe. Eh, entonces él dijo, ¿qué es eso? Entonces yo dije, este es el nuevo orden mundial, le dije. Y bueno, le expliqué un poco, ¿no? De que los gobiernos del mundo son los que van a, etcétera, etcétera. Entonces cogí, le regalé el disco, véale, le dije. Muy buena información, le dije yo. Entonces él cogió y miró el disco y él dijo, pero mejor sería no saberlo. Entonces yo le dije, el simple hecho de que usted lo sepa o no, esto sucede y va a suceder, le dije, ¿no? Dice, pero se vive con miedo. Le digo, pero no, le digo, no se trata de que se viva con miedo, sino se trata de estar preparados, le digo, para que algún momento realmente esto no nos coja de sorpresa, porque esto viene porque viene, le decía yo, ¿no? Y bueno, quedó ahí la plática, ¿no? Entonces, hoy en la actualidad, en el mundo cristiano es más o menos lo mismo. No digas eso, asustas a la gente. Señores, va a pasar. Y va a ser terrible si mejor no nos avisan, ¿no? Entonces, quedémonos con eso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Israel clamaba que conocía a Dios, ¿no? Pero Israel rechazó el bien y el enemigo los perseguirá, ¿no? Ellos decían, bueno, sí, conocemos a Dios, ¿no? Pero realmente el hecho de conocer a Dios no implica solamente, bueno, sí, conozco a Dios, conozco la Biblia, conozco las profecías, conozco que algún día va a pasar esto, bla, 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 conozco todo, ¿no? La cuestión es qué estás haciendo. Ya, esa es la cuestión. ¿Qué estás haciendo?
Seguimos, versículo 4. Este pasaje es muy interesante. Miren lo que dice. Ellos hicieron reyes, mas no de parte mía. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser talados. No, ellos pusieron, miren, ellos pusieron los reyes que ellos quisieron, no consultaron a Dios. Miren, Saúl, David y hasta Salomón. Estábamos bien. Estaba bien, mejor dicho, el pueblo de Israel. Dios decía, bueno, Salomón va a ser el siguiente rey, David va a ser ya, entonces Dios era el que había elegido los reyes, ¿no? Y aunque Dios eligió a ellos mismos, a esos reyes, no es que tampoco fueron los super reyes, ¿no? Tuvieron fallas terribles también, ¿no? Pero bueno, no pasó lo que pasó con los otros reyes, ¿no? O sea, fue tolerable, podríamos decir, el reinado de estos reyes, mis queridos hermanos. Pero sea como sea, Dios los eligió, Dios iba a encargar de todo, así que ustedes tranquilos. Pero acá no era la nación la que, perdón, era la nación la que había puesto a líderes, ¿no? Y aquí, miren, aquí hay algo muy interesante. Una vez volvemos a las políticas de este mundo. Mis queridos hermanos, no tenemos la capacidad para elegir un hombre para que nos gobierne. El único que puede hacer eso realmente es Dios. Y ni así a veces salen bien las cosas. No digo que Dios se equivoque, sino que tenemos libre albedrío. Y pues bueno, cada cual decide hacer lo que quiera, ¿no? Pero miren, Dios siempre va a poner lo mejorcito, ¿no? Lo mejor que hay en ese momento, ¿no? Y eso hizo el pueblo de Israel. Pusieron líderes, ¿no? Los que ellos quisieron. Ahora, si hablamos, por ejemplo, ya en nuestras denominaciones, ¿no? Los líderes que hoy están ejerciendo un cargo de autoridad en las diferentes ramas de la obra, sea desde una simple iglesia hasta la conferencia general, ¿serán que fueron hombres puestos por Dios? Pensemos en eso, ¿no? Los hombres que Dios elegía, no elegía a Dios, decía, bueno, ese man que está ahí en esa cantina, tráelo, él va a ser el siguiente rey de Israel o va a ser profeta. No, sus vidas eran muy santas. Entonces muchos dicen, es que los pastores los eligió Dios. A ver, Dios puede elegir a alguien que sigue consumiendo carne como líder. Dios puede elegir a alguien que tiene tal vez un pasado en drogas. Yo conozco pastores que han tenido un pasado en drogas y que, disculpen, no es por ofender a nadie, no estaban en sus cinco sentidos. Dios puede, es como por ejemplo, pueden investigarlo, el tesorero de mi país, no es por criticar, pero el tesorero de mi país en la iglesia adventista es un hombre que vale por tres, ¿ya? Dios puede elegir a alguien así. Mis queridos hermanos, no. Hay ciertas normas, así como en una empresa, ¿no? Tú presentas una hoja de vida, ¿no? Un currículo. Si tú lo llenas, te aceptan, ¿no? Te dicen, bueno, sí, eres la persona que estamos buscando. O si no sabes qué, no, tus cualidades no son las que nosotros necesitamos, muchas gracias. Y váyase por donde vino. Acá es lo mismo, ¿no? Entonces los pastores deberían ser personas muy bien seleccionadas. No solamente, porque hoy en la actualidad, ¿qué hace la iglesia? Lo ponen un tipo en una iglesia X, si bautiza no sé cuántos, si levanta esa iglesia, lo hacen pastor. No importa los métodos que haya utilizado. No importa si hizo pacto con el diablo para lograrlo. No importa, él es pastor. Entre. Porque yo conocí un tipo que era totalmente un desequilibrado mental. No es por insultar, estoy hablando literalmente. No, y era pastor ordenado. Y al final este tipo cogió y se hizo hasta pagano porque renunció a todo. O sea, fue un desastre total. El tipo cayó en adulterio con una hermana de una iglesia. O sea, fue un desastre total este tipo, ¿no? Un pastor ordenado. ¿Cómo es posible que llegue a suceder algo así? No se eligen muy bien a los líderes. Entonces, miren, es lo mismo, es la misma historia, mis queridos hermanos. Aquí podemos explayarnos por horas analizando solamente este pasaje bíblico, pero vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir, ¿no? Odios tus becerros, ¿no? Samaria, ¿no? Acuérdense en los becerros que habían hecho, ¿no? Desde Jeroboam primero. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse? El mensaje del versículo 5 me gusta. ¿Hasta cuándo no van a poder hacer una reforma en su vida? Un reavivamiento. ¿Hasta cuándo van a...? O sea, Dios les había aguantado tanto. O sea, Dios les había dado aflicción y abundancia y nada de eso ellos habían utilizado.
lastimosamente, ¿no? Vamos a seguir. Tu becerro no es un dios y por eso será consumido. 7. Lo que siembra cosecharán, ¿no? Otros comerán lo que quizás cosechen. Bueno, aquí nos pone el versículo 7, ¿no? Nos dice, porque sembraron viento y segarán torbellino o se segarán tormenta, ¿no? Y habla de que por más que ustedes planten, Dios no iba a permitir que eso produzca. Y si es que a eso producía algo, iba a venir el enemigo y se lo iba a llevar. O sea, son amenazas fuertes, ¿no? Siguen las amenazas fuertes al pueblo de Israel, ya que son las últimas, ¿eh? Ya que son las últimas. Verán, cuando una persona eh, tiene un accidente, no sé, y digamos, el doctor dice, vea, usted, si esa persona va a morir, ¿no? El doctor es tan sincero y le dice, verá, a usted le quedan 24 horas de vida. O le queda un mes, o le queda una semana, no sé, ponga su vida a cuentas, ¿no? Es lo que le dice el doctor. Cualquiera diría, bueno, doctor, ¿por qué me...? No, no, es que miren, la cosa estás a punto de morir, Israel estaba a punto de desaparecer, la advertencia tenía que ser fuerte. Hoy en la actualidad, ¿qué pasa con el mundo? El mundo no está por irse abajo, por ser destruido totalmente. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar? Ah, es que Dios te ama y te perdona los pecados. Ese es el mensaje de advertencia. Yo creo que no. Pero bueno, vamos así, sigamos. Israel será devorado y será como una cosa inservible entre las naciones, ¿no? Son como un asno terco, como una mula. ¿Han escuchado esa expresión? Pues bueno, eso es lo que está utilizando aquí Dios con respecto al pueblo de Israel, ¿no? Efraín ha comprado amantes, ¿no? O sea, las diferentes alianzas hemos visto, ¿no? Aunque se hayan hecho de amigos, los voy a dispersar. Pronto no podrán ungir ni un rey. O sea, imagínense la calamidad que les vino, ¿no? Y que les venía y que se estaba advirtiéndoles. Pues Israel, tú... Pues Israel tuvo muchos... Perdón. Ya. Pero, a ver, pues Israel tuvo muchos altares, pero solo sirvieron para pecar, ¿no? O sea, entre más altares tenían, más pecaban. Qué ironía, ¿no? También vimos una expresión similar, ¿no? Que entre más profetas, pero más sacerdotes tenían de igual manera, solamente era para pecar más. Versículo 12, ¿no? ¿Dónde estoy? No apreciaron la grandeza, ¿no? De las escrituras, ¿no? La ley era, mira, la ley era muy detallada, ¿no? No dejaba lugar al pecado, ¿no? Pero ni aun así, ellos cogieron, o sea, porque la ley que dejó Moisés escrita, ¿no? Por medio de Dios, obviamente inspirada, ¿no? Era súper detallada y nosotros ya analizamos todo eso, ¿no? O sea, no había excusa de decir, no, es que mira, es que pasó esto y que la ley no es tan clara. No, la ley era súper clara, ¿no? Pero simplemente no querían hacerlo, ¿no? Si me ofrecen sacrificios es solo por el interés de comerse la carne. Si van el sábado a la iglesia y ofrendan y dan el diezmo regular y participan en todos los programas de la iglesia y hacen caso al pastor, es solamente por pertenecer a un club. Podríamos traducirlo hoy en la actualidad, ¿no? Este pasaje bíblico. Solo porque no tienes nada más que hacer el sábado en tu casa, ¿no? Vas el sábado a la iglesia. Podríamos traducir el pasaje bíblico así, ¿no? Así será su suerte, ¿no? Y por eso Dios los castigará y los enviará de nuevo a Egipto. En un sentido simbólico, ya vimos, no es que iban a regresar literalmente, sino que iban a volver a esclavitud, es lo que le está tratando de decir, ¿no? Judá e Israel se han olvidado de su Dios y construye grandes palacios y fortalezas. Oye, pero qué increíble está Oseas, ¿no? Hoy cómo es el mundo cristiano en general. No se han olvidado de Dios, de misericordia quiere y no sacrificio, y construyen grandes iglesias lujosas, grandes instituciones, grandes universidades, grandes colegios. Y los pobres. Y la hora del mensaje final a la tierra.
El mundo está por acabar y seguimos haciendo grandes construcciones. Vamos a seguir ya. Capítulo 9. No celebres antes de tiempo por tu prosperidad, Israel. No te alegres, Israel, que tus que te has alejado de Dios y por cualquier cosa te has prostituido, ¿no? Bueno, por cualquier cosa. Por cualquier cosa en la actualidad vendemos la verdad. Ni entremos en más detalles, ya, vamos a seguir. Estos libros a mí, verán, yo me indigno muy rápido, mis queridos hermanos, disculparán y me exalto de igual manera muy rápido, ¿no? Porque miren, vuelvo y repito, yo soy un pecador más en esta tierra, pero miren, las cosas de Dios son las cosas de Dios, ¿ya? Y eso es todo, ¿no? Si nosotros queremos hacer cualquier barbaridad, hagámosla, no hay problema, pero no le excusemos diciendo, es que esto Dios aprueba, no, no hagamos eso, ¿ya? Somos pecadores, algún rato, como se dice popularmente, hemos de meter las patas, hemos de caer, hemos de fracasar. Está bien, pero no nos excusemos diciendo que esto es obra de Dios o es mandato de Dios. No, no hagamos eso, por favor, ¿no? Hoy lastimosamente es así, ¿no? O sea, todo se le pone una etiqueta de cristianismo y... Bueno, sigamos, ¿no? Ni el trigo ni las uvas los alimentarán, y el vino no tendrá buen sabor. Desgracia total, hambre absoluta. No quedarán en la tierra prometida, volverán a Egipto y en su destierro comerán alimentos impuros. ¡Qué tristeza! Verán, yo entiendo perfectamente este pasaje bíblico. Bueno, ahorita estoy dejando el queso porque ya mi cuerpo no lo tolera. Qué increíble. Bueno, yo he dejado de comer carne cuando tenía 6 o 5 años, dice mi hermana mayor que más o menos tenía. Ella tiene mejor nombre. Digamos, vamos a redondear, digamos que tenía 6 años, ¿ya? Y yo tengo ahorita 28 años, o sea, ¿28 años tengo? Sí, 28 años, ya. Sí, 28 años tengo. ¿Ve? Ya, sé que tenía 29. Tengo 28 años. Sí, 28 tengo. Ya, y hace 22 años que no sé lo que es comer carne, ¿no? Entonces, miren, y ustedes no tienen ni idea de los momentos vergonzosos, incómodos y a hambres que he tenido que pasar por no comer carne y no por fanatismo. A ver, les aclaro, no por fanatismo. No es que, es que si como carne me voy a perder. No, 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 yo no soy de los que piensan así. Yo creo que es algo, o sea, yo cuando dejé de comer carne y era un niño, eso es lo que era un niño, eh, lo hice porque me sentía mal, me sentía mal. No es que yo dejé de comer carne porque la carne, no, 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 yo era un niño, o sea, fue algo de conciencia, ¿no? Y entonces me sentía mal. Y hasta el día de hoy lo hago por eso, porque me siento mal, ¿no? Y solo en una ocasión voluntariamente llegué a comer, ni a comer, sino a saborear, mejor dicho, la carne. Fue cuando tuve la operación y estaba en el hospital y no había nada más que comer. Hice una oración a Dios, le pedí perdón, le dije que no era por gusto, sino porque realmente no había otra solución. Y con todo el asco del mundo, digerí esos alimentos, con todo el asco del mundo, ¿no? Él les he contado esa experiencia, ¿no? Ahora, imagínense, ahora tú eres, digamos, preso, ¿no? Lo que más se puede parecer en la actualidad a un cautiverio, ¿no? Estás en una cárcel y lo único que hay que comer es carne. Y tú te sientes mal porque sabes que no está bien. Moralmente te sientes mal al hacer eso, ¿no? Entonces es algo terrible llegar a hacer algo así, porque la necesidad te afronta eso. Y no es que vas a comer pollo o carne de ganado, porque al fin y al cabo uno dice, bueno, son animales limpios, sino que aquí habla de alimentos inmundos. Vas a tener que comer cerdo y quién sabe cuántos otros animales más que se comían en esas naciones, ¿no? Entonces imagínense saber que doblemente, podemos decir, le fallamos, ¿no? O sea, sería algo es una condena muy triste, es una condena muy, muy triste, ¿no? Fallarle a Dios obligadamente en los alimentos. Eso es lo que le esperaba. Yo al menos me pongo en los zapatos de ellos y sí, es muy triste la sentencia que se les da aquí a ellos, ¿no? Pero bueno, los que tal vez han practicado la reforma pro salud por años me pueden entender más claramente, ¿no?
Para mí fue muy triste, me acuerdo esa vez en el hospital. Yo hice hasta lo imposible para no consumir lo que son alimentos de carne. Incluso hablé hasta con el doctor en lo poco que podía hablar. Y él me dijo, mira, esta comida se hace a todos y tú tienes que comer eso. Y yo le dije por último, pero yo puedo ir a mandar a ver mi comida. Me dijo, no, no te podemos permitir, dice, que tú subas, dice, otros alimentos porque esos alimentos vienen condimentados. Bla, bla, bla. Entonces yo hice hasta lo imposible, ¿no? Por tratar de no consumir. Pero ya fue, o sea, fue tanta las circunstancias que dije, bueno, está bien, no me toca de otra, ¿no? Y fue un par de días que, bueno, fueron eternos para mí esos días, ¿no? Por la cuestión del alimento, ¿no? Pero bueno, sigamos, ¿no? Eh, ¿Qué le ofreceréis a Dios en su día? ¿No? Haz una pregunta, ¿no? Porque no tenían nada que ofrecerle, ¿no? Eh, Serán derrotados y huirán, ¿no? Y desoladas quedarán sus casas, ¿no? Eso es lo que le esperaba, ¿eh? Versículo 7, versículo 8, versículos muy interesantes, ¿no? Ha llegado la hora del castigo, sus profetas y sacerdotes se volverán locos, ¿no? Así como fue grande tu pecado, será tu destrucción. Ahora miren, estamos en el reino del norte, no habían verdaderos profetas y no habían verdaderos sumos sacerdotes. Ojo al piojo. Acuérdense que el templo, ¿dónde estaba? En Judá, en el reino del sur, en la capital, Jerusalén. Ahí estaban los verdaderos levitas y los que se podría considerar verdaderos profetas, entre comillas. Eh, Entre comillas, porque un verdadero profeta lo elige Dios. Y aquí se puede estar haciendo tal vez una referencia a la escuela de los profetas, ¿no? Aclaro. No quiero ser malinterpretado. Ahora, estos falsos profetas y estos falsos sacerdotes iban a quedar locos en el sentido de que no iban a saber qué hacer cuando venga todo esto, ¿no? Ahora, el comentario bíblico adventista dice algo tan interesante. Falsos profetas. Siempre, antes de que venga un juicio divino o venga una sentencia sobre el pueblo de Dios o el pueblo de Dios esté por ser juzgado, como es en este caso, habían falsos profetas. Falsos profetas aquí, falsos profetas en la destrucción de Jerusalén, falsos profetas en la Reforma, falsos profetas en la iglesia cristiana, falsos profetas en el tiempo del fin. No hay un falso profeta en el tiempo del fin. Y falsos profetas no hay en la iglesia adventista. Yo conozco un parcito, un parcito. Y por ahí les voy a retomar una historia que pasó no hace mucho, ¿no? Y no es, bueno, yo creo que ha pasado bastante y se puede tal vez hablar un poquito de esto sin darle fama a esta persona, ¿no? Pero hubo hace un tiempo atrás una mujer llamada, específicamente voy a dar el nombre, Daisy Escalante. Fue muy popular. Incluso yo compartí un video de ella. Quise compartir sus audios. Los que la escucharon saben perfectamente de qué estoy hablando. Pero algo siempre me impedía, ¿no? Siempre me impedía. Hay una vocecita que a mí siempre me va dirigiendo y me dice, Nelson, no. Y yo digo, bueno, en ese sentido soy obediente, ¿no? Pero siempre pasaba, quería compartir ese día un audio y algo pasaba, ¿no? Bueno, la cosa es que no llegué, gracias a Dios, no llegué a compartir ni uno de sus audios, solamente un video en el que ella predicaba, que me pareció muy interesante, lo recorté y lo publiqué en mi canal y se acabó. No fue nada más de lo que hice de ella. Más adelante nos dimos cuenta porque yo participaba con otros administradores de otras páginas, de otros ministerios, y nos dimos cuenta que ella era una falsa profeta, ¿no? Entonces cuando hubo algo que la destacó, que fue muy obvio, ¿no? Yo cogí, me acuerdo, era de noche, eran como las 7 de la noche, cogí, saqué todos mis libros, los puse en mi mesa y dije, vamos a averiguar esto, cómo es el asunto. Y me puse... Y ya pues 2 horas después de estar estudiando y leyendo, dije, wow, no puede ser, fuimos engañados, porque fuimos algunos engañados. Y qué mal que me sentí, porque al fin y al cabo uno representa a cierto número de personas. Y si uno cae, otros caen con uno. Eso es lo triste, eso es lo duro de tener una plataforma, ¿no? Podríamos decirlo así.
Entonces, y es un video que se llama, a ver, ay, se me olvidó cómo se llamaba ese video. Lo subí, fue un tema, ¿no? El falso arrebatamiento, creo que se llamaba en el video. Es un tema aquí, se acerca hablando de los falsos profetas, ¿no? Entonces, miren, y bueno, después con otros administradores hicimos una campaña muy dura en contra de esta señora y la desaparecimos, por así decirlo, del mapa, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Entonces, miren, y yo me di cuenta de algo después de estudiar esto. Esta era la primera de muchos que iban a venir, ¿no? De muchos falsos profetas. Y es por eso, mis queridísimos hermanos, por el amor de Dios, es que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque saben, cuando uno conoce la palabra de Dios, miren, al igual que a mí, y yo que entre comillas soy más privilegiado en conocimiento, entre comillas, fui fácilmente engañado. Yo y unos cuantos más, no voy a dar sus nombres porque no tengo el permiso, pero personas que tienen conocimientos bíblicos profundos fueron engañados. Gracias a Dios se dieron cuenta y me acuerdo que eso fue un... Mira, discutir con alguien que no conoce mucho de la Biblia es fácil, pero discutir con alguien que sí sabe de la Biblia, convéncelo si puedes. Es bien duro, tienes que tener argumentos muy sólidos. Y fue, me acuerdo, un debate muy increíble porque éramos alrededor, redondeando, habrán sido unos 12, 15 representantes de diferentes ministerios, ¿no? Y la mitad de un lado y la mitad del otro. Y convéncete. Entonces fue muy duro, ¿no? Entonces yo dije, si nosotros con facilidad fuimos engañados, que supuestamente somos tan conocedores de la palabra de Dios, supuestamente, ¿no? Y así entre mí, ¿qué queda de los otros? O sea, ¿qué queda del cristiano común que de vez en cuando coge la Biblia? Es preocupante, ¿no? Entonces en el tiempo de acá, habían falsos profetas, ¿no? Y van a ver, y hay falsos profetas. Hoy en la actualidad, ¿cuáles son los falsos profetas? Hay pastores que salen con unas, dentro y fuera de la denominación, pastores que están en la organización, que son ordenados, y otros pastores que salen resentidos de la organización y tienen sus propios ministerios, que salen con unas patrañas, mis queridos hermanos, que si uno no tiene un conocimiento básico prácticamente de la palabra de Dios, uno es confundido. Y yo me he topado, muchos me dicen, mira, este pastor me dijo esto, este pastor me dijo lo otro. Y son cosas que hasta se inventan, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y no quiero dar nombres, ¿no? Porque sí es darles popularidad a ellos. Ya mencioné a esta señora porque ya pasó mucho tiempo. Y ahorita es un cadáver olvidado, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Hubieron falsos profetas, ¿eh? Y van a verlos. Hoy en la actualidad, grandes pastores dentro de la organización adventista. Y ahora sí voy a mencionar a uno, que yo lo catalogo directamente como falso profeta. Y el máximo representante de todos ellos dentro de la iglesia adventista, Alejandro Bullón. Su mensaje es totalmente evangélico. No sirve para la preparación en lo más mínimo. Y fuera de la organización hay un montón más que... Pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? Versículo 8. El profeta es centinela de Dios, mas sin embargo, solo hostilidad le espera en Israel. Qué triste. Ya hemos hablado de esto, ¿no? La típica que te quitan del púlpito, te quitan del sermón, te llaman disidente, hablan a tus espaldas, hacen reuniones con los demás líderes para hablar mal de ti. Yo he vivido todo esto, etcétera, etcétera. Yo no sé si ya hasta me borraron a mí de la organización, hasta donde yo sé, hace un año atrás, si no mal recuerdo, constaba en el sistema. Hoy en la actualidad no sé, porque sé que al pastor que hoy tenemos no le caigo para nada bien. Incluso el otro día por ahí tuvo un roce, pero bueno. Eso, en ese sentido, bueno, a mí ni me va ni me viene pertenecer, que mi nombre esté escrito en los libros de la iglesia, eso no, ni me va ni me viene, soy una persona muy indiferente. Pero bueno, eso nomás, ¿no? ¿Qué más tenemos? Se ha corrompido grandemente, ¿no? Se han corrompido grandemente y Dios les castigará. Yo encontré a Israel tirado en el desierto como uvas silvestres, ¿no? Bueno, un sentido muy bonito. Verán, yo he ido a acampar y tú cuando encuentras en plena montaña, aquí se me he metido en montañas de verdad, ¿ya? Y estás en plena montaña y encuentras comida, oye, eso es oro, ¿eh? Eso es oro. A veces cuando encuentras moras silvestres, una vez me acuerdo encontramos unos guineos o un banano, tal vez le conozcan mejor ustedes la palabra. ¿Qué más encontramos una vez?
unos tomatillos, un palmito, ¡ay, no! Eso es como encontrar oro, ¿no? Es una alegría. Ve, mira, unas naranjas, uy, no. O unas guayabas también, que son cositas que se pueden, o una limonada, por último, perdón, un limón, una limonada, un limón. Son cositas que para ti son oro, ¿no? Ese ratito es oro eso, ¿no? Entonces, miren, en ese sentido, ¿no? Imagínense, ahora estás en medio del desierto y encuentras uvas. Oye, es para volverse loco de la alegría, ¿no? Entonces, Dios encontró a Israel con un gran gozo, es lo que trata de decir aquí, ¿no? Pero ellos ni llegando a la tierra prometida se deshonraron, le fueron infieles, tristemente. O sea, ni llegaban a la tierra, ya vimos el éxodo, ¿no? Ni llegaron ni a la tierra prometida, esa generación incluso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Efraín verá cómo se va. A ver, Efraín verá cómo se va. Ya, Efraín verá cómo se va volando, ¿no? Su gloria como un ave, ¿no? En otras palabras, su población iba a disminuir. ¿Qué más? Les quitaré a sus hijos antes que sean hombres. Qué triste, qué triste, ¿no? Yo creo que no puede haber una tristeza. Verán, con una mujer, eh, disculpen si toco la sensibilidad de algunas personas que están viendo este video, pero cuando una mujer, por ejemplo, sufre un aborto, ¿no? Es triste, ¿no? Pero tú ese niño tal vez ni siquiera lo tuviste en tus brazos, ¿no? O sea, o sea, me refiero a que no hubo convivencia, ¿ya? No hubo convivencia, no hay mucho que recordar, mejor dicho, ¿ya? Nada más que tal vez la sensación de tener a un ser vivo en tu vientre, ¿no? Que es algo maravilloso también. Pero me refiero a que no es que lo tuviste en tus brazos y le diste el seno y lo viste caminar y dijo tus... O sea, no hay que recordar eso, ¿no? Entonces es un poquito... Esto lo dice cualquier persona que ha sufrido dos pérdidas en el sentido de que ha perdido ha perdido a un bebé en el vientre, ¿no? O ha sufrido un aborto, mejor dicho la palabra, a diferencia de tal vez cuando pierdes a un hijo que tal vez tenía 10 15 20 30 años, ya todo un hombre, ¿no? Es muy diferente el dolor. Y una vez un señor me decía esto, decía él, hay más que recordar y es más triste, ¿no? Y el señor ya se ponía hasta llorosito. Entonces, miren, esta sentencia es triste para el pueblo de Israel, ¿no? Ellos no iban a ver a sus hijos en la madurez, los iban a perder de jóvenes o de niños. Qué tristeza, ¿no? Pero bueno, y hoy en la actualidad es lo mismo. Es la misma sentencia porque por la infidelidad de muchos que nos llamamos cristianos y no sabemos criar bien, no saben criar, bueno, ahí sí, no saben porque no tengo hijos, no saben criar bien a sus hijos, ¿no? Los van a perder, pero en este mundo. Les digo así. Pero bueno, sigamos. Efraín llevará a sus hijos al matadero, ¿no? Dios, hazles que sus vientos sean estériles y secos sus pechos, ¿no? Bueno, habla de la esterilidad de parte de las mujeres, ¿no? En Gilgad les cogió odio por sus malas acciones, los expulsaré de mi casa y no los amaré, ¿no? Palabras duras. Efraín está seco, aunque dé a luz, mataré a su fruto, ¿no? Esparcidos hasta el fin, ¿no? Dios los rechazará porque no lo escucharon y andaron como vagabundos entre las naciones, ¿no? Y bueno, así quedó el pueblo de Israel, las 10 tribus específicamente esparcidos por todo el mundo. Y bueno, con la esperanza de algún día volverse a reunir, ¿no? Según Profetas y Reyes, página 222, ¿no? Y bueno, ese ha sido el capítulo 9 y nos toca el capítulo 10. Vamos ahí para ir terminando este video. Palabras duras, palabras tristes, pero palabras ciertas al fin y al cabo, mis queridos hermanos, ¿no? Israel, es muy próspero, ¿no? Entre más prosperaba, más se perdía. Bueno. Hoy el mundo no vive prosperidad. Vivimos una prosperidad increíble, ¿eh?
Pero entre más prosperamos, más nos perdemos, más leyes absurdas. Ni hablemos de la igualdad de género, que eso es el colmo de la incoherencia, ¿no? Que está abarcando todo el mundo. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Su amor es dividido. Y por eso pararán, ¿no? Derribaré sus altares, ¿no? Su amor es dividido. Dios, Baal, Dios, Baal, Baal, Dios, Dios, Baal. Y por eso pagarán, ¿no? ¿Qué más tenemos? Se lamentarán por la ausencia del rey. Se lamentaron por la ausencia del rey, como si él les pudiera hacer, como si él pudiera hacer algo por ellos. Madre mía, la esperanza en los hombres, ¿no? Yo a veces me acuerdo no pertenecía, cuando tenía bastante actividad en la iglesia, ¿no? Y no falta el típico hermano que nunca sabe qué hacer, ¿no? Y decía, hoy le tocaba predicar al pastor y no ha llegado. Y ni siquiera me ha dejado un tema para predicar. Y, y como yo siempre estudiaba, ¿no? Me dice, predica tú, me decía. Bueno, le decía, no hay problema, ¿no? El tipo se volvía loco, o sea, no llegaba el pastor, no le dejaban un tema y el tipo no sabía qué hacer, no sabía qué predicar, no sabía cómo actuar, no sabía nada, ¿no? No han llegado a las escuelas sabáticas, ahora qué estudiamos, oye, abre la Biblia, hay muchos temas ahí, ¿no? Entonces, miren, hombres que dependen de hombres, ¿no? Acá es lo mismo, ¿no? El pueblo de Israel, los reyes, como si ellos pudieran salvarlos. Y cuando no tenían reyes, bueno, sigamos. Dice, hacen juramentos falsos, por eso los juicios son torcidos y amargos. Bueno, habla de la justicia, ¿no? Que era un desastre, ¿no? Juraban en vano, la justicia era corrompida, etcétera, etcétera. Se lamentarán por sus pecados, ¿no? El resumen del versículo 5. Se llevaron el becerro como presente a Siria. Israel será avergonzado. Samaria se le quitará su rey, ¿no? Y bueno, y aquí el versículo 8 tiene un pasaje muy interesante. Miren, le dice, sus santuarios serán destruidos, ¿no? Y como más adelante repitió Jesús este pasaje bíblico, ¿no? Y dirán a los montes, cubrirnos, y a los collados, caed sobre nosotros, ¿no? Y esto también fue una sentencia para el año 70, cuando se destruyó Jerusalén, ¿no? El reino del sur finalmente, ¿no? Y de igual manera para el tiempo del fin. Bueno, la historia se repite y se repite y se repite y se repite. Y Dios lo hace de esa manera porque nosotros somos limitados, mis queridos hermanos de mente, para la sabiduría humana, perdón, para la sabiduría divina no somos nada. Entonces, somos niños a comparación de Dios, ¿no? Y Dios nos repite las mismas lecciones para que nosotros entendamos, ¿no? Y la historia se repite, es la misma historia, ¿no? Contada de manera diferente nada más, ¿no? Sigues pecando y no cambias, Israel, ¿no? Yo los castigaré, las naciones se juntarán contra ellos. Y miren, Efraín es una niña bonita. Aquí habla de una becerra domada, ¿no? O sea, de una vaquita bien cuidada, ¿no? Pero yo lo traduzco tal vez en un lenguaje más entendible para nosotros, ¿no? Efraín, Israel, es una niña bonita que no sabe lo que es trabajar, pero le pondré un duro trabajo, ¿no? O sea, hoy en la actualidad hay, bueno, una niña, o por último podríamos decir un niño bonito, ¿no? Que no sabe ustedes conocen a gente así, a gente que cuando los mandaron a trabajar o les tocó trabajar por A, ver si tuvieron que llorar mientras trabajaban porque era duro, porque no estaban enseñados el trabajo duro. Eso es triste, ¿eh? Pero bueno, Efraín era así, estaban tan nice, tan chéveres, tan tranquilos, y cuando les llegó el castigo fue muy triste, la verdad, pero eso fue lo que se buscaron, ¿no? Versículo 12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, harad para vosotros, ¿no? Barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Me encanta este pasaje bíblico. Lo podemos traducir así, sembraron justicia y cosecharán amor, ¿no? Ya es tiempo de buscar a Dios hasta que venga a enseñarnos justicia. Aquí incluso
puede estar refiriéndose a la justificación por la fe. Para mí puede que ser, sí, momento de buscar a Dios y que nos enseñe justicia, ¿no? Y bueno, este pasaje bíblico lo podemos ampliar muchísimo, pero vamos a dejarlo nomás ahí, ¿no? Sea como sea, aquí nos llama, ¿qué cosa? A buscar a Dios. Buscas a Dios, hay una transformación, hay frutos, hay una reforma, un reavivamiento, hay justicia, hay salvación, hay perdón, hay un mensaje, hay evangelio, hay mucho en el simple hecho de buscar a Dios. No es toda una cadena evolutiva, podríamos decirlo, ¿no? Pero sigamos en los pasajes para ir terminando. Dice, cultivaste maldad, la cosecharás. Comerás tu fruto por comerás tu fruto por confiar en las fuerzas y no en Dios, ¿no? El resumen del versículo 13, ¿no? Lo que siembras cosechas, que confiaste en las fuerzas de tus caballos y todo eso, pues bueno, y no en Dios, eso cosecharás, ¿no? Te verás en gran angustia por tu pecado, ¿no? Y el versículo final nos dice finalmente, así te trataré por tu maldad, tus reyes serán arrasados por siempre, ¿no? Una sentencia final al reinado del reino del norte y a la extinción, por así decirlo, de sus reinos, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, esta es la triste historia del reino del norte, del reino de Israel. No es bonito contar esto, ¿no? Y es la triste historia de nosotros también. Es la triste historia de nosotros también. Que si, no es, que si la iglesia no se pone las pilas, como decimos en mi país, o sea, no se despierta, los españoles usan la palabra, no se espabilan, ¿no? No ponen asunto, ¿no? No se mosquean, no despiertan, no sé qué otros términos utilizar. Va a ser arrasada, ¿no? Va a ser arrasado y arrasada. Y ahora, de manera individual y de igual manera. Si nosotros que ya sabemos que viene una cosa, viene la otra, y no nos ponemos las pilas, no hacemos planes para irnos a vivir al campo, no comenzamos a aprender agricultura, porque miren, se habla, ay, sí que hay que ir al campo, pero la gente no sabe sembrar ni un tomate, entonces, ¿de qué campo me están hablando? Y yo ya les conté una vez, yo la primera vez que me fui a acampar, yo supe lo que es el campo, ¿no? Y eso que por un par de días que será vivir ahí, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, no es tarea fácil, ¿no? No lo es, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tenemos que hacer en nuestra vida, es el momento de hacerlo, no es tarde, no se acabó del tiempo de gracia, la dominical nos ha dictado, pero se ven las consecuencias, se habla de una supercrisis, se habla de que el planeta está temblando, tantas cosas, todo nos indica que el próximo año va a ser un año muy, 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 muy interesante y el otro año que viene va a ser todavía peor, ¿no? Y por ahí tanta información que se corre, que el dinero electrónico, que ni siquiera, que ni si cuánto. Señores, preparaos, ¿no? Y hay muchos videos que yo he visto que me encantaría compartirlos, pero por falta de tiempo. Solamente espérenme que acabe el año bíblico y volvemos a la temática y vamos a hacer un boom una vez más en las redes sociales con toda la información que se va a compartir. Y bueno, mis queridos hermanos, yo he hablado demasiado, como siempre. Una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar por ahí. De igual manera, tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias por apoyar el proyecto del año bíblico. Gracias a ustedes, esta temática puede seguir adelante. En la descripción de este video encontrarán también un enlace para PayPal para las personas que me quieran colaborar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga como nosotros, nos ayude a seguir adelante. Y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.